yo soy Estela Riquelme, soy parte del equipo de la Escuela de Formación y así como muy cortito, siempre me gusta contar un poco de dónde surgen algunos talleres, cursos y demás. Después del año que tuvimos el año pasado, el 2020, con todos estas, con la suspensión de la presencialidad, con los cambios, con las reinvenciones que tuvimos que darnos dentro de los espacios educativos, de cómo continuar con lo pedagógico por sobre todas las cosas, cómo vincularnos con nuestras familias y con nuestros estudiantes, todo esto en un gran ámbito de incertidumbre. Pero pese a eso, en términos generales, como docentes y como instituciones educativas, fuimos dando respuesta, fuimos reinventándonos, fuimos reformulándonos y llegamos a este 2021 con una presencialidad anhelada que no se ha dado así en la totalidad. Yo suelo plantearlo como una semipresencialidad y en algunas instituciones educativas todavía no se ha llegado a eso. Estela, discúlpeme, se escucha muy bajito. Bueno, voy a intentar, ahí me escuchan un poquito mejor, voy a intentar hablar un poco más alto, yo tengo un tono de voz bajo. Ahí se escucha mejor. Bien, perfecto. Para la gente que tiene problemas de audio, de que no está escuchando nada, es un problema de la conectividad de ellos. Sí, digo, perdón. bien. Bueno, Ahora se escucha mejor. perfecto. Bueno, Entonces sí, es mi... Listo. Está ruidosa, Sandra. Dios. Hace interferencia por eso. Sí. Sí, la voy a hacer la cortita, Sandra. Bueno, comentamos un poco que después de todo lo que nos pasó el año pasado y de cómo fuimos dando respuestas y tratando de ir superando las situaciones, lo que se nos iba presentando, llegamos a este 2021 esperando la presencialidad. Y ante esto nos sentamos, y acá voy a nombrar a Noemí Bardelli, que es reconocida dentro de la Escuela de Formación. ¿Qué pasa con esta presencialidad? ¿Cómo nos preparamos? El año pasado hubo vínculos que se reconfiguraron y hubo formas de vincularse que cambiaron, y entonces nos planteábamos esto, ¿no? La revinculación. En un primer momento pensábamos en cómo revincularnos con nuestros estudiantes, con las familias y con nuestros estudiantes. Y también ahí, en este devenir de la conversación, también nos surge qué nos pasó dentro de las instituciones educativas, cómo nos vinculábamos, cómo nos vinculamos, cómo nos revinculamos en este contexto 2021, que se presenta complejo también y que nos invita permanentemente a reformularnos. Y en esto nos aparece el nombre de Sandra. Sandra Buto ya ha trabajado, ha sido compañera nuestra en la Escuela de Formación. Con ella hemos llevado adelante algunos trayectos, algunos cursos. Y en esta inquietud que teníamos con Noemí fue el primer nombre que nos surge. Entonces la convocamos y le comentamos la inquietud y la pusimos a pensar. Y de eso sale este curso que se comienza a dictar. Bueno, no comenzó hoy, sino que ya estuvo primero con la encuesta. Comentar un poco que Sandra es profesora en psicopedagogía. Sandra, corregime si voy por ahí meto la pata. Que es especialista en ciencias sociales con mención en currículo y prácticas educativas, ¿sí? Y que también es psicopedagoga clínica especializada en orientación vocacional. Y bueno, ya lo comenté, para nosotros siempre ha sido un placer y un honor
que tenga los oídos para la escuela de formación se haga eco de nuestras inquietudes y nos genere propuestas para llevarlas adelante. Así que, Sandra, ahora sí, es todo tuyo el desarrollo del curso. Ahora podés hacer ruido. Bueno, gracias, Estela. Para mí también es una gran alegría y me genera mucha adrenalina siempre que me convoca Estela y juntarme con ella y con Noé. Y pensar en los compañeros y las compañeras docentes. Yo me acabo de retirar del sistema educativo en noviembre, en plena pandemia, del sistema educativo provincial, sigo en la universidad, pero bueno, siempre me gusta encontrarme con otros y otras y otros, una porque si no me aburro y otra porque me parece que uno tiene que tener el timing de lo que va pasando, que eso nos hace también mejores personas en todos los sentidos, digamos, ¿no? El encuentro con el otro, el poder pensar juntos, el debatir, el disentir, el no coincidir para poder ir avanzando. Y en este desafío que me propusieron Estela y no en su momento, creo que era febrero, sí, me puse a pensar qué cosas habían pasado y muchas de ellas también desde la autorreferencia, porque esto fue una cuestión general. Yo voy a tratar de compartir ahora la pantalla para ir pasando un Power sobre el cual vamos a ir dialogando. El Power no es solo una excusa de apoyo, digamos, una pequeña muleta para ir trabajando juntos en estas cuestiones y ver algunas de las cosas que yo puse en la encuesta. Era un poquito para ver por dónde andábamos, ¿no? En el colectivo, digamos, docente pensando y también sintiendo, para ver cómo podemos atravesar estas nuevas, en estos nuevos escenarios, las nuevas vinculaciones que hay que construir o no sé, veremos qué es lo que juntos y juntas construiremos al final del cuarto encuentro. Voy a compartir la pantalla. Así empezamos a encontrarnos con el programa. Ay. ¿Se ve? Ahora sí se ve. Bien. No puedo ver el foro yo, pero Estela, vos sí. Bien, porque compartí toda la pantalla. La idea de este curso, que también siempre me cuesta poner los títulos porque yo soy media larguera, entonces Noemí me ayuda a ser sintética, como todos docentes, era pensar en estas nuevas escenas educativas, ¿no? En este nuevo escenario, pero sobre todo los docentes y las docentes en las escenas que se nos van presentando. Que ya vamos a ir viendo también que van más allá de lo escolar, ¿no? Los escenarios cambiaron en todo sentido. Y ahí tratar de reconfigurar, de resetear, de rediseñar, de inventar, de reconstruir lo que veníamos haciendo. Bien. Bueno, ustedes habrán visto no sé si las pantallitas mías tapan, ¿no? Bien. No sé si ustedes vieron el programa que subimos a la plataforma. La planificación, lo que yo traté de poner es hay alguien que está silbando, pero está bueno, acompaña. Desde la pandemia que transitamos, o sea, empezar a pensar esto de los vínculos desde el momento contextual,
la conmoción que vivimos, ¿no? Que para mí se refleja como un portazo en la cara de un vidrio, digamos, ¿no? Cuando uno se choca con algo que no espera, las puertas de vidrio son como bastante significativas en eso. Y a mí me parecía que era eso lo que nos pasó el año pasado, al menos lo que yo fui percibiendo. Después de poder pensar esto, que va a ser lo que vamos a hacer en este encuentro de hoy, la idea es ver las condiciones de ese encuentro que vamos a tener que generar, propiciar y en el que nos vamos a sumar para la construcción, reconfiguración de lo vincular, ¿no? Y ahí pensando en el docente como constructor, pero también como lugar o como condición de alojamiento. Después el lugar de ese encuentro, que es la institución educativa, y veremos y empezaremos a pensar y a proyectar a qué nos estamos refiriendo con institución educativa. Fíjense que yo no puse escuela, digamos, ¿no? Creo que hay que empezar a pensar en otros nombres y sobre todo en otros nombres. Y por último, la idea de ir al aula, ¿no? de revisitar ese aula para ver cómo nos vamos a encontrar ahí. Bueno, ustedes tendrán mucho para decirme de lo que han transitado desde febrero a esta parte en estas nuevas modalidades. El primer bloque, que va a ser el que vamos a ver hoy, la idea es trabajar algunas de estas cuestiones y empezar a pensar las brechas que han aparecido, que hay autores que las llaman brechas de acceso, brechas de uso y las brechas escolares, y las vamos a explicar, y los famosos protocolos. ¿Cuál es el sentido educativo de un protocolo en educación, ¿no? Después, bueno, el bloque 2 lo paso rapidito, pero es un poquito para explicar. A mí me gusta siempre arrancar explicando cómo va a ser el camino que vamos a andar juntos. Será porque trabajo con proyectos de vida y necesito ir viendo cada paso. Que son las condiciones de ese encuentro, ¿no? Bueno, los vínculos que se tienen que ir formando allí, la tecnología, qué impacto y qué influencia y qué soporte puede dar o no, las condiciones para esa transmisión y las condiciones para que esa transmisión sea hospitalaria, ¿no? Que tenga humanidad. Bien. Después, el tercer bloque sería la institución, ya nos metemos adentro de la institución y ahí pensaremos cuál es la esencia de una escuela tal como la vemos hoy, como la tenemos pensada y como nos hemos criado como estudiantes y como docentes también, ¿no? Nos hemos formado en esos espacios. Si hay un cambio de condiciones, si sigue habiendo escuela o qué es lo que hay, o habría, o debería haber. Y un nuevo actor que no es tan nuevo, pero que sí es nuevo en cuanto a su protagonismo. Antes era como una cuestión de contexto, algo que estaba a los costados, pero ahora está como muy central. Bueno, la función también de la tecnología allí. Y el cuarto es un poco revisitar el aula, poder poner ahí un poquito el acento, cuáles son las condiciones, si hay que recuperarla, recrearla, remodelarla, construir otra, ¿no? Y pensar la docencia en esos espacios educativos. Pero obviamente que no solo la docencia, porque nosotros somos desde ese lado, pero también hay que pensar en el estudiantado, en esos nuevos espacios, ¿no? Las condiciones de desarrollo. Bueno, y ahí vamos a transitar el 2021 tratando de ser un poco obreros en eso. Para empezar un poco a pensar en este espacio, la idea, uy, perfecto. Los quería ver porque los extrañaba. No, no me gusta ver, no estoy viendo gente, entonces,
Pero bueno, también estas cosas que vamos diciendo son para ir pensando estas nuevas condiciones de la vinculación. Vuelvo a compartir, voy a tratar de... Acá. Bien. Bien. Ah, se me fue para el principio. Bien. La idea de pensar el saber docente como más allá de un técnico, ¿no? Nosotros tenemos una experticia, tenemos saberes disciplinares para que esto no sea una improvisación, sabemos qué es lo que hay que hacer y cuáles son las herramientas que tenemos, pero no es cualquier saber, digamos, ¿sí? Es un saber que está ligado a la vida y a la experiencia, ¿sí? Y una experiencia propia que tiene que ser repensada, digamos, todo el tiempo, no solo la experiencia de los estudiantes y las estudiantas, ¿no? No es, bueno, ¿qué le pasa al chico? ¿De dónde viene el chico? ¿Cómo vive el chico, la chica? Sino también a los docentes, que no parecemos, pero somos personas, nos pasan cosas. Y evidentemente en la pandemia nos han pasado muchas cosas. De hecho, bueno, ¿hay alguien que levanta la mano? Ah, Ingrid, no sé qué. ¿Querías decir algo? Sí. Bien. No. Se le levantó solita. Ustedes me pueden interrumpir si quieren, por eso digo, si alguien levanta la mano y quiere decir algo, supongo que pueden sacarse el silencio, ¿verdad? ¿Solo? Sí. Bien. No hablen todos juntos porque, sí, como en las aulas de las que venimos, no nos escucharíamos. Pero bueno, yo tomé este pequeño párrafo de José Domingo Contreras que decía esto, ¿no? Como también poner en el frente que el docente tiene que capitalizar la experiencia desde el valor, pero también del atravesamiento. Acá hice una síntesis que obviamente hay algunas que no van a estar porque lo hice a las 3 de la tarde, de las palabras que para ustedes representaban el devenir hasta 2019, ¿no? Y bueno, en estas nubes de palabras toma las que más se repiten y les da mayor tamaño. Entonces, pero veníamos con todas palabras como para... Hay de todo, nerviosismo, hay cambios, presencialidad, fortalezas, imaginar, compañerismo, fructífero. Había una que decía cansancio, me parece. Pero no está. No sé por qué no. Pero bueno, todas esas palabras que tienen que ver con el nerviosismo, como tuve yo hasta hace un ratito, de cómo eran ustedes, de cómo nos iba a ir, ¿no? Es un estrés positivo, digamos, para ponerle un nombre. Alguien puso perdido, un desafío, bueno, esas cuestiones. En el 2020, ahí aparece el barbijo en la nube y aparecen, les explico que hay palabras, por ejemplo, como añoranza, que no tiene la ñ, porque si le ponía la ñ no la dibujaba. O los acentos tampoco, así que están todas escritas así a nivel digital, digamos, que es otro formato que vamos a tener que enseñarle a los señores que hacen estas cosas, que el lenguaje tiene sus condiciones también. Bueno, en el 2020 apareció desafíos como la palabra más usada, incertidumbre, virtualidad, ¿no? Añoranza, Illuminati, no sé qué quiso poner, desconexión, pero me lo puedo explicar,
Caos, descontrol, transformación, bueno, abrumador, complejo, miedo, sobrepasado, reinventarse, ¿no? Notan que hay una diferencia con las palabras que veníamos usando de lo que nos despertaba el ciclo lectivo, ¿no? El otro era como una cuestión de tensión, pero de una tensión positiva. Y en 2021, sería este año, nos aparecen estas palabras, ¿no? Adaptarse, incertidumbre, la esperanza, reconstrucción, reencuentro, aprender, nueva perspectiva, desarrollo, ansiedad, que no es el nerviosismo del 2019, transición renovada, bueno, estamos como en una nueva fundación, ¿no? Pasamos el choque con el vidrio y yo encontré que aparecieron como palabras interesantes para seguir pensando juntos. Y estas son las palabras de los 3 ciclos más repetidas, ¿no? Que es la esperanza, la incertidumbre, el desafío. A mí me parecía que esas eran palabras comunes de cualquier docente en cualquier momento, digamos, ¿no? Nosotros tenemos esperanza, tenemos expectativa sobre nuestra tarea y también sobre los sujetos sobre los cuales nosotros desarrollamos nuestra tarea. Aparece la conectividad y la virtualidad como herramientas nuevas, pero bueno, de algún modo hay acá ciertas cosas que podemos después tomar como definiciones o como empezar a elaborar nuevos conceptos de definir lo que es ser un docente o lo que está yendo a ser un docente, digamos, ¿no? En qué se está transformando. Bien. Esto es un poquito, a mí me gusta mucho esta imagen, es una obra de arte y en lugar de ser la cuadratura del círculo es la circularidad del cuadrado, digamos, ¿no? Es, bueno, como de esto que teníamos como bastante cuadradito y conocido que era la escuela, la institución educativa, el docente, la maestra, el profesor, el estudiante, la estudiante, bueno, tenemos que ver cómo transformamos esa cosa en esta otra, y en esta obra de arte es un ejercicio de mirada, ¿no? Es de perspectiva. Fíjense que es la misma cosa que cuando uno la va mirando desde distintos ángulos, toma otras formas, ¿no? Bueno, a mí me parecía como que es un poco una metáfora de lo que nosotros tenemos que empezar a construir con esto que tenemos conocido, con esto cuadradito y cómodo, cómodo o incómodo. Silvia Satulowski, que es una persona con la que yo estoy trabajando a distancia y que conocí por Zoom, habla de las escenas incómodas, que es un texto que también vamos a leer, ¿no? Bueno, cómo hacer que esas escenas incómodas nos hablen, nos den letra y recuperemos ahí cierta cuestión de comodidad. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones. Yo tomé mucho material, varios materiales, y vamos a ver algunos videos que vienen de UNESCO y de UNICEF. No porque yo comparta 100% lo que UNESCO y UNICEF dicen sobre la educación, a veces al contrario, disiento bastante, pero de algún modo son formadores de opinión y tienen un panóptico sobre el mundo en relación a muchas cosas. ¿Sí? Voy a salir de aquí. Ingrid, ¿levantaste la mano de nuevo? ¿O se te levanta la mano no? Bien. Les voy a compartir otra cosa, que es, bueno, me quedó esto. No puedo. Bien. Espérenme un cachito que les quiero
mostrar una cosa que es algo de... ahí está. Que tiene la UNESCO, que habla del monitoreo de... por eso les digo lo del panóptico. A ver si no se me cerró. No. Bueno, está en inglés. Acá, está en castellano. El seguimiento de las escuelas, ¿no? A nivel de mundo. Y esto es información que tienen que no es menor, más allá del posicionamiento que después toman sobre nosotros y nosotras. Esto es las escuelas que están cerradas al día de la fecha en el mundo. Las azul oscura son las que están cerradas. México, ayer también estaba con colegas de México y están muy complicados. Acá Venezuela tiene cerrado y algunos países africanos, y Italia ha abierto ahora hace muy poquito. Después las que son verde más claritos son las que están abiertas, Rusia, bueno, Canadá, Australia y otras. Y los que estamos en estos celestitos más pálidos somos los que tenemos parcialmente abierto el sistema educativo. Ellos, si ustedes quieren entrar en este mapita interactivo, les muestran desde el 16 de febrero del año 2020 en adelante, y van a ir viendo cómo se van pintando, cómo fue la evolución en relación a las escuelas del cierre de las mismas, y va poniendo ahí al costado, si ustedes ven, 338.000 estudiantes afectados, el 20% de la matrícula, ¿no? Y ahí va pintando cómo se va cerrando el sistema educativo en el mundo. A mí me parece este mapa interactivo muy interesante para que veamos que las cosas no nos pasan a nosotros solamente. ¿No? Ahí estamos en el 20 de marzo, 30 de marzo del 2020, para que ustedes vean cómo es la cronología, pueden transitar por esto y cómo se va abriendo. El pico fue en abril del 2020, aproximadamente, abril o mayo, donde hubo mayor cantidad de escuelas cerradas, si ven el gráfico acá, al costadito. ¿Sí? Esto es para que vean esta cuestión de la visión macro. Nosotros vamos a partir hoy de la visión macro en relación a los vínculos y a las instituciones y a los docentes, para poder llegar al último módulo en el trabajo con el aula y el docente per se. Bueno, vamos a salir de acá, porque hasta que lleguemos acá tardamos un ratito, no mucho, pero ahí está, 9 de febrero, y hasta llegar hasta hoy. Bien. Decía esto espérate que saco y vuelvo a entrar. Acá está. Con respecto a los materiales, que yo los pongo, pero no es para que ustedes lo tomen como una verdad absoluta que yo digo y que comparto, sino todas las cosas que vamos a usar tienen que ver con que las discutamos, con que si no acordamos, no es que sea mejor, pero genera mayor posibilidad de crecimiento. Las consecuencias adversas del cierre de escuelas que evaluó la UNESCO, yo tomé, estoy buscando acá, las que más o menos comparto. El aprendizaje interrumpido, ponen ellos, ahí pueden decir algo. Nutrición deficiente, esas son las consecuencias en los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Del cierre de escuelas.
Aprendizaje interrumpido, nutrición deficiente, confusión, estrés para los maestros, padres que no están preparados para la educación a distancia en el hogar, desafíos para crear, mantener y mejorar la educación a distancia, brechas para el cuidado de niños, aislamiento, mayor exposición a la violencia y a la explotación, y aumento de las tasas de deserción escolar. A mí, que soy psicopedagoga y que trabajé mucho tiempo, ahora ya no trabajo con niños ni niñas, ni niñes, con adolescentes solamente, los padres deberían, la pregunta se las hago a ustedes y pueden interactuar, ¿los padres deberían estar preparados para la educación en el hogar? Les escucho. No, los padres no deberían estar preparados para el hogar. De hecho, un ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, tenemos un porcentaje bastante alto de padres analfabetos. Yo opino lo mismo y yo creo que la educación de los papás va por otro lado. La educación en la casa, como llamábamos antes, pero los papás lamentablemente no están preparados para enseñar y para ser maestros de sus hijos. Vuelvo a preguntar, ¿deberíamos estar preparados los papás para ser maestros de los hijos? O sea, ¿o cuál sería el rol con respecto a la educación de nosotros? Bueno, yo soy madre. Estaría mal usado el término. Estaría mal usado el término. Los papás no cumplen nuestra función. Eso es, hay que sacarlo de raíz. Los papás tienen que cumplir el rol de papás, de generar el hábito de que el chico lea solo, de que gane esa autonomía. Nosotros somos una guía en la institución y ellos deberían ser una guía en la casa. Eso es una construcción social muy fuerte del decir que los papás están haciendo nuestro trabajo. No es así. Nosotros nuestro trabajo lo hacemos, que es pedagógico, porque somos docentes pedagógicos. Ellos son padres, entonces tienen que generar hábitos, el hábito de que una hora se sienten. Nosotros podemos orientar, pero ya que ellos en su casa no generen el hábito, no quiere decir que están haciendo nuestro trabajo. Bien. Claro, nosotros lo que tenemos que enseñar son los valores. ¿Cómo hacemos en este caso que vos decís de que hay papás analfabetos, como dice Vanina? No podés sacar eso de que esas personas no fueron educadas. Entonces no podés pretender que sean maestros de sus hijos. Sí, bueno. Es que no son maestros. No, en el caso nuestro, la gran dificultad con esa situación es que la limitación y la frustración que también siente el padre de no poder acompañar a su hijo en ese recorrido que le toca hacer. Lo planteo por ese lado, es decir, nosotros no tenemos conectividad, entonces trabajamos mucho con el cuadernillo, mucho con el WhatsApp, por ahí. Y había una soledad muy grande en estos niños, y había una frustración mayor todavía en estos padres que nos confesaban, no lo podemos acompañar. O sea, yo más que sentarme al lado del niño, no puedo hacer. Pero porque esa es la función. Igual creo que eso es generar un acompañamiento. Claro. Yo creo, perdón Sandra, ¿sí? Yo creo que eso es acompañar justamente como papá a tu hijo en cuanto a la educación. No por ahí, no sé, ayudarlo a realizar la tarea, pero sí acompañarlo para que él no esté también, porque yo creo que para los niños y adolescentes también fue una incertidumbre muy grande, tanto como para los docentes como para los padres, todo esto de la virtualidad. Yo creo que sí están acompañando, sentándose al lado del hijo, en este caso, pero bueno, no pueden justamente... no pueden avanzar, o sea, ese niño que tiene una dificultad no puede resolverla en ese momento, no hay nadie que le pueda decir, o sea, más que al próximo encuentro con el docente,
que la verdad que era muy largo ese próximo encuentro, esa brecha era larga, no encontraba una solución, ¿no es cierto? Bien. Y creo que tiene que ver con una de los cuadritos que leíamos, el tema de la deserción. ¿Sí? A mí me parece que está bueno lo que están diciendo, tiene que ver con que el rol de los padres es el paternar, maternar, es acompañar, es darle las herramientas. Digamos, yo soy psicopedagoga, ustedes son todos docentes. No hacemos en casa la duplicación del trabajo que hacen en la escuela, y nuestros hijos e hijas van a ser mejores estudiantes que los que no tienen padres docentes, porque nosotros en casa no hacemos de docentes, en la normalidad voy a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra función como papás? El papá, lo que nosotros como docentes le tenemos que pedir es que el niño tenga un lugar para hacer la tarea, lápiz, cuaderno, goma, regla, o sea, los materiales básicos que necesita, las herramientas, los útiles, y un espacio. Más de eso, nada más. Y el acompañamiento que decía Luciana, y creo que alguien más lo escribió. Acompañar, que eso sostiene, es decir, te doy este espacio, este es el horario de hacer la tarea, la rutina, el establecimiento de la rutina es... Los hábitos, Sandra. El hábito de sentarse todos los días, el contener, el acompañar, pero también a todo esto yo agregaría lo que vos estás diciendo. Fíjate que el año pasado el mayor problema de todas las familias fue la conectividad. Ese es otro tema. Ahora estamos pensando en el rol que tenemos nosotros, las herramientas que hacían que la vinculación escuela-familia, ese es otro que lo vamos a ver ahora con las brechas. A ver si puedo compartir la placa sin que se me vayan ustedes, porque hay algo muy difícil de esto, que también es algo para que lo vayamos pensando, que es, justo ayer lo estábamos charlando, es no verle, más allá de no tocarnos, y no abrazarnos, y no darnos besos, y no palmearnos, y no mirarnos cerca, es esta cuestión de los cuerpos, ¿no? La corporeidad que estamos perdiendo, es no vernos, ¿no? Más allá de que muchos que dicen que no tienen cámara, hay muchos que no la han prendido y todo lo demás, que hace a la confianza, uno lleva un tiempo en construir ese vínculo que estamos construyendo hoy. Yo les escribí hace unos días también de que, bueno, parte de la construcción del vínculo es también ir siguiendo las consignas y todo lo demás. Esto de la familia no es menor, porque el año pasado también se le ha pedido a la familia que se haga cargo de algo que no tenía que ver con ellos, y se ha supuesto que el docente no se hacía cargo de eso. Es una doble moneda esa, ¿no? Si la familia se hace cargo de lo que no se hace cargo el docente, y la familia no puede hacerse cargo, es como que estamos todos en falta, ¿no? Entonces, se viene como otra cosa, pensando también en lo político, ¿no? En algunas otras cuestiones que también van a dar para el debate. A ver si logro compartir de nuevo. ¿Me ven ahí? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve la pantalla y te vemos. Bien, perfecto. Bueno, los padres no están preparados para la educación a distancia en el hogar. Los padres no tienen que estar preparados para la educación en el sentido de la enseñanza. Sí tienen que estar preparados, o sí tenemos que brindarles herramientas a alfabeto o analfabeto, de soporte de la actividad que tienen que hacer los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Tienen que tener las condiciones mínimas, y si no la tienen en la casa, lápiz, goma, será el Estado el que brinde esas herramientas, ¿sí? Pero eso es el soporte de lo que tienen que dar. La nutrición deficiente la pone la UNESCO en el sentido que muchos de los chicos, chicas y adolescentes comen en las escuelas. Y si, también algo que nos pasó a todos es que comimos de más en pandemia. No sé a ustedes, a mí me pasó.
¿no? Porque bueno, era una actividad que tenía que ver. Entonces hubo una cuestión de nutrición desorganizada en alguna parte, otros aprendieron a cocinar como grandes chefs, bueno, hubo un desorden en eso. Confusión y estrés para los maestros, yo creo que sí, que hubo al principio por eso yo puse esa foto del niñito que se choca contra el vidrio, porque me parece que fue como eso, hasta que reaccionamos y empezamos a funcionar. Yo creo que esa confusión fue al principio y el estrés aún sigue, no sé cómo la ven ustedes, que no los estoy viendo. El aprendizaje para mí no se interrumpió. Creo que el aprendizaje fue distinto. En todo caso se alteró y se generaron otras condiciones. Las tasas de deserción, y ahí sí van incorporadas después a lo que decía la compañera con respecto a la conectividad. Muchos no es que han dejado, no han podido conectarse. La exposición a la violencia y a la explotación intrahogar, creo que sí. No hubo corte con el afuera. Eso fue una condición que no pudimos manejar. Esperen que llego al chat, porque no me está respondiendo esto. Con alimentos porque no tenían de comer. Sí, desde la universidad también repartimos cajas de alimentos, llevamos, eso pasó. Y el aislamiento social, que también fue algo importante. Bien, hay algunas cuestiones que pone la UNESCO que tiene que ver con medir los aprendizajes, y yo estoy en desacuerdo. Medir los aprendizajes del año pasado es una cuestión que no tiene sentido. Digo, las pruebas PISA, todo eso. Y después pone algunas otras cuestiones con respecto a la deserción en el trabajo, sobre todo por esto de las brechas en el cuidado de los niños, de padres que necesitaban salir a trabajar y empleadores que no, en aquellos trabajos que no tenían posibilidad de faltar porque eran esenciales o por lo que fuere, se generó también ahí una cuestión de descuido involuntario. Bien. Vamos pasando por esto, porque yo estoy viendo que el tiempo se nos fue. ¿Qué nos pasó? A todos, todas y todes. Se suspendieron las clases presenciales, al menos en Argentina, en marzo. El traslado forzoso de la escolaridad a los hogares, esto que decíamos, y una necesidad del sistema educativo de adaptar la propuesta pedagógica al nuevo contexto, ¿no? Hubo una situación inédita, novedosa, que impactó obviamente en todos, esto que veníamos viendo, ¿no? En la organización de las escuelas, en el trabajo de los y las docentes, en los roles familiares, ¿no? Los docentes aún nos sobrecargamos más con este tema del trabajar por Zoom, Meet, Jitsi o la plataforma que fuera, o Classroom, y la adaptación del estudiantado desde preescolar en adelante a adaptarse a las nuevas modalidades, ¿no? Esta cuestión donde el sistema educativo como sistema de gobierno de la educación, no sé si se adaptó tanto, no sé cómo lo vivieron ustedes. Bien, hay muchos resultados de lo que pasó que podemos evaluar hoy, que podemos evaluar subjetivamente, que si bien ya existían, en la pandemia se visibilizaron y se profundizaron, como por ejemplo esto del alimento, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, las escuelas llevamos módulos alimentarios, de chicos que abandonan por la falta de conectividad. En otro momento puede ser, alguien me decía la otra vez en la universidad, ahora vemos que los chicos no se conectan, pero antes si no venían a clases, el problema, no nos dábamos cuenta que capaz era porque no tenían cómo pagar el boleto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se visibilizan. Bueno, voy para atrás por si no lo entendieron.
Y está bien. Y acá aparecen las brechas que ahí la compañera ya anticipaba, que algunos autores hablan, que tienen que ver con 3 tipos de brechas. La brecha de acceso, que tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de conectarse y de tener una computadora, un teléfono, una computadora para cada uno de los que, porque en la simultaneidad de conexiones había alguien que quedaba sin conectividad, digamos, si tenían 3 hijos y 3 hijos que cursaban en la misma hora y un celular para toda la familia que aparte trabajaban con ese celular, bueno, había alguien que quedaba fuera de eso, digamos. Cuando había celular que tenía conectividad, que tenía datos y que tenía la forma de transmitir de algún modo esta relación que intentaban hacer las instituciones. Bueno, la brecha de uso es el acceso a la conectividad, está relacionada con el otro, o sea, acceder a la conectividad y después tener tiempo de conexión. La brecha escolar, que Fernández Enguita habla de, en esta brecha escolar se refiere a 2 cosas, a las habilidades nuestras, a las habilidades de los docentes, del manejo de lo tecnológico, pero no del manejo de lo tecnológico en sí, sino del manejo de lo tecnológico como recurso de trabajo, que es distinto. Yo puedo manejar muy bien algunas cuestiones tecnológicas, pero como recurso de trabajo es una cuestión diferente. Y del sistema educativo, ¿no? Las plataformas y los recursos que habilitan la enseñanza. Y ahí aparece una cuestión en la brecha escolar, en la de uso y la de acceso, que es que esto del home office, o lo que ya venía como tendencia del homeschooling, lo habrán escuchado, nos pone a nosotros a cargo de del mantenimiento de la institución educativa, digamos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pagar la computadora, que tiene que tener ciertas características, nosotros tenemos que pagar la conectividad, y tenemos que garantizar esas condiciones de conectividad, ¿se entiende? Quedamos como a cargo vamos a ponerle entre comillas, la institución del aula, ¿no? De pintarle las paredes, de que tenga ventana, de ponerle la cortina, ¿no? Eso en el home office del docente, todo eso queda a cargo del docente, ¿no? Así que bueno, eso. Yo me pregunto, sí. Perdón, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si los docentes nos hubiésemos puesto firmes y hubiésemos dicho no vamos a hacer clases virtuales? De dejar de hacerle este caldo gordo al gobierno, ¿sí? De esto, del docente que pinta paredes, del docente que lleva los materiales para los chicos. ¿Qué hubiese pasado si nosotros nos hubiésemos puesto firmes y hubiésemos dicho, no vamos a dar clases virtuales? ¿Es nuestra responsabilidad dar clases virtuales pagando de nuestro bolsillo, por ejemplo, internet? ¿O llenando nuestros celulares de archivos, nuestras computadoras? Ahí hay 2 cosas que yo podría decir. El año pasado fue un año en el que en el que tuvimos que sostenernos como colectivo, digamos, como comunidad. Y entonces ahí sumar el reclamo no hubiera estado mal, pero diría alguien, tampoco estaría tan bien en ese momento, porque hubiéramos dejado un vacío enorme. Yo creo que de ahora Yo creo que no hubiera trabajo. Uno se tiene que ir adaptando, no sé, yo soy profe de educación física, trabajo en 7 escuelas y tengo que yo prever la movilidad para llegar a las 7 escuelas. Yo creo que fue un poco más o menos así, no tanto porque estuvo en juego la economía, en mi caso yo no tengo wifi, no tengo compu, hice todo con mi celu y con los datos de mi teléfono. Entonces, yo creo que es una cuestión de ver cómo hacemos el trabajo, con lo que tenemos, con lo que podemos, que fue lo que siempre nos pasó como docentes, creo yo, ¿no? Mi opinión. Sí, una parte es eso, después también hay que ver cómo incorporamos estas deficiencias que estamos encontrando. Esto que dice Luciana, mi hijo también es profe de educación física y todo el año pasado dio clases por Zoom,
y yo lo admiro profundamente, porque ¿no? Así como deben haber enseñado arquitectura, tenía chicos que hago acompañamiento vocacional y los hago seguimiento y aprendieron a hacer dibujos por Zoom y todo lo demás, ingeniería y todo lo demás. Hay un punto en el que eso hay que empezar a gestionar el reconocimiento, digamos, ¿no? Es cierto lo que dice Luciana, cuando ella tiene que trasladarse con sus propios medios por las 7 escuelas, es bajo su propia energía, pero bueno, es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Hay que empezar a documentar eso, que es que el docente pone de su parte. Pero también hay una cuestión política. Yo hace unos años me puse a ver toda esta movida que había del homeschooling, que sería como que la panacea para algunos, el homeschooling reemplaza al docente, digamos. Reemplaza al docente a la institución educativa, no al docente, al unidocente. Reemplaza a la institución. Entonces ahí hay algo de discusión política que debemos empezar a estar atentos, porque ayer hablaba con un colega mexicano y me decía, yo ya me estoy acostumbrando demasiado a trabajar desde mi casa, me es cómodo porque no tengo que gastar en el traslado, me es cómodo pero es como cuando me acostumbro, él decía, una salsa, no sé, que en México comen, que no tiene mucho gusto, pero como no hay otra cosa, me acostumbro a comerla. Entonces, ahí también hay una cuestión de la naturalización de algunas prácticas que tenemos que poner en tensión y pensar. Lo que yo digo son dos cosas. Una es esa, la tensión del esfuerzo que excede el rol, y otra es el devenir de nuestra propia función hacia otro estadio, que me parece que es lo que tenemos que empezar a pensar. Digamos, el docente, como nosotros fuimos a la escuela, bueno, yo fui a la escuela hace muchos años, no va a ser el mismo que van a tener mis nietos, seguramente. Entonces, había algo que Tonucci dijo el año pasado, y lo habrán escuchado porque estuvo Tonucci en todos lados, que decía que no podemos pretender negar y asumir que la realidad, que ya nos venía diciendo que necesitaba cambios en las instituciones y en la función docente, no nos podemos negar a pensar esos cambios, ¿sí? Pero está bueno tener nosotros el gobierno de esos cambios, ¿se entiende? Que no venga alguien a decirnos que, bueno, a partir de ahora nadie se va a hacer cargo del mantenimiento de las escuelas porque vamos a trabajar en casa. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Entonces me parece que ahí hay un desafío de decir, bueno, ¿cómo va a ser el cambio que nosotros estamos previendo y cómo lo pensamos para una función docente? No es cualquier cosa una función docente, ¿sí? Porque si no, la puede reemplazar fácilmente un papá en su casa, con un cuadernillo. Y no es así. El cuadernillo lo tiene que corregir el docente, lo tiene que elaborar el docente, ¿sí? Y el papá lo que tiene que hacer es que el chico tenga una mesita, una sillita, algo donde apoyarse y una lapicera y bueno, todas las herramientas que el docente y la materia que tenga que dar, la pelota, alguna cosa, lo que la educación física genere, para que pueda soportar esa actividad. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Hay que pensar en los roles también, porque eso nos lleva a clarificar también el dónde hacemos las cosas. Sí. ¿Te puedo comentar algo? ¿Cómo no? El año pasado, una de las mayores preocupaciones que tuvimos en nuestra comunidad eran los niños de jardín de infantes y los de primer grado, porque no sabían leer y escribir. O sea, yo creo que sí, un papá puede darte un espacio, un lugar, los materiales y los puede acompañar cuando el niño está ya alfabético, que puede leer, que tiene cierta autonomía. Pero en el caso de los niños de primer grado,
nos resultó sumamente difícil poder encontrar ese acompañamiento. El reclamo y la demanda fue permanente y algunos decidieron directamente no continuar con la modalidad. Pero ¿cómo plantearon la actividad ustedes? No puedo verlos, no sé por qué. ¿Cómo planteábamos la actividad nosotros de somos una enseñanza? comunidad sin conectividad, con muy pocos artefactos. Armamos primero grupos de WhatsApp, después acercábamos algún cuadernillo con algunos materiales cuando se entregaban los bolsones. Después hicimos un programa de radio. O sea, encaramos por donde aparecía una oportunidad, ahí íbamos. Pero lo cierto es que nosotros hoy tenemos niños que están en un segundo grado y que en ese primer año la frustración fue muy grande. No fueron todos los que pudieron resolver, ¿sí? Entonces, creo que lo que vos estás planteando, yo lo asocio, por ahí alguien tuvo otras experiencias, ¿no? Esto también es real. Por ahí yo lo asocio más a los niños que conozco en mi comunidad que están de tercer grado para adelante, y me queda ahí un hueco con estos de jardín, que no tuvieron jardín, con los de... Al jardín, a ver, ¿hay alguna cuestión? Hay una cuestión, perdón Sandra, pero el jardín no enseña a escribir y a leer. No es la función del jardín. Pero no lo tuvieron. Y no es lo mismo. No, comparto con vos. A partir en el jardín, a partir de julio, a partir de julio sí se empieza a trabajar con el cuaderno, pero la función del jardín de infantes no es enseñar a escribir y a leer. Pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con el juego, ¿no? Y eso se puede hacer en la casa, digamos. Estamos pensando en una cuestión de conmoción, ¿no? Estamos pensando en lo que va a venir. Vamos a transitar toda esta etapa y vamos a construir una nueva que va seguramente a ir y venir entre una cosa y la otra. De todas maneras, a mí me parece que ahí hay, lo pongo como preguntas, ¿sí? Hay una tensión entre lo que la escuela supone que debe hacer desde esos padres de primer grado, porque no sos la primera que yo escucho que los de primerito y como no tuvieron esa... Y hay una exigencia de la familia también en relación a que el chico en primero tiene que saber leer y escribir. No me refiero a eso, en ningún momento hice referencia a eso, digo, la apoyatura que pueden llegar a tener los padres con un niño que está alfabetizado, no es lo mismo que el acompañamiento que se le podía hacer a un niño que tenía una actividad delante y que tenía la madre que explicarle algo que tampoco sabía cómo explicárselo. No estoy diciendo que en jardín le tienen que enseñar a leer y escribir, no es así. Pero sí faltó eso, faltó la socialización, faltó, o sea, hay un montón de cosas que no estuvieron. La estimulación que le da el jardín. Lo que estamos, el eje de este curso, ¿no es cierto? Cosas que los atravesaron y que realmente, bueno, generaron una brecha. Obvio que hay cosas que no hubo. No hubo muchas cosas para muchos de nosotros. La cuestión de la socialización, tal como la conocemos, no puedo compartir el Power. Ahí está. Tal como la conocemos, es una cuestión que se alteró. Vamos a ver cuándo la retomamos, digamos, ¿no? Pero seguimos pensando. Yo no me parece mal lo que vos estás diciendo. Digo, empecemos a pensarlo desde esta generalidad para cuando lleguemos a lo puntual, contextual más cercano, podamos empezar a retomar algunos de estos lineamientos. Yo tomé, no sé qué hora es, me dirán ustedes, la necesidad...
4 tengo yo. Ah, ¿y tenemos hasta 8:30? ¿Nada más? Sí. Bueno. La necesidad de retomar la vuelta, que para mí es lo que estaba diciendo la compañera ahí. No sé por qué no me deja ver los cuadritos de ustedes, pero bueno. No sé por qué. Esto que está diciendo la compañera, que es de retomar la vuelta. Y yo pondría ahí una pregunta también, ¿cómo será la vuelta y a dónde volveremos? ¿No? Y entonces acá Daniel Brailovsky, que es alguien que yo respeto mucho y que me gusta mucho como viene pensando, hace como una diferencia entre cómo la venimos pensando a la vuelta, que ustedes ya han vuelto, están encontrando estas cosas que dice la compañera que no hubieron el año pasado, ¿no? De la vuelta del docente, ¿no? Esto de, un poco también lo que decías vos, este sinsentido de una escuela sin tiempos y espacio, ¿no? Bueno, no hay tarea o hay demasiada, o dónde está la tarea, digamos, ¿no? O a cargo de quién, dónde está el bonete, digamos, la tiene que hacer la escuela, la tiene que hacer, perdón, la familia, la mamá le tiene que explicar una tarea al niño, estas condiciones de no conectividad que vos planteás también, bueno, esas cuestiones. Pero bueno, la necesidad de la vuelta es como para ir encontrando también como ese caminito, esa huella, volver a un lugar conocido de alguna manera, y no estamos volviendo a ningún lugar conocido. Los estudiantes, obviamente, Brailovsky habla ciertamente de los estudiantes que tienen mayor desarrollo de habilidades ya en sí mismos, no de los primeros, donde hay ganas de volver, dice, a recuperar tiempo de independencia perdida, ¿no? Esta salida hacia el exterior, la escuela es una salida hacia el mundo, no es solo ir a la escuela, es una salida al mundo, un mundo que a través de los contenidos le presentamos, ¿no? Al tomar las palabras de Hannah Arendt, ¿no? Les damos la bienvenida a un mundo que deben entrar, un mundo que está convulsionado en este momento, y de pertenencia, ¿no? Muchos chicos y chicas es como, bueno, a ver, tenían su grupo de pertenencia, su lugar, su encuentro con los pares, su rincón, su parte del aula, donde estar, la esquina, la previa, la rata, bueno, todo eso que hacíamos, que se hacen en ciertos niveles. Y en primaria también tienen otras características, pero también tienen esas. Y entonces la necesidad de volver es a volver a recuperar las relaciones, que yo creo que hay que empezar a pensar fuertemente en que esas relaciones también tienen que tomar otras características con de la irrupción de lo virtual, de la no presencialidad, ¿sí? Pero para que lo vayamos pensando. Y para las familias, nosotros y nosotras somos familias, así seamos de uno, de dos, somos el lugar donde, tomando familias, es un concepto que yo suelo no usar, él lo usó, me gusta más centro de vida, que es el lugar donde se desarrollan, que toma la Convención de los Derechos del Niño, que es donde se desarrollan los vínculos de las personas, y la escuela es un organizador de la vida, circula alrededor de la escuela mucho de las cosas, no como guardería, sino como organizador, ¿no? Los actos escolares, las fiestas, las rutinas, los ritmos, la entrada, el ingreso, el egreso, la inscripción, bueno, todo eso es una organización. Que a veces nos pesa y lo criticamos y nos quejamos, y ahora notamos esa ausencia. ¿No? Y bueno, en los funcionarios, esta vuelta a la escuela también fue como un botín de alguna manera, ¿no? Volvemos, no volvemos, es más claramente si lo tomamos en Buenos Aires y Cava, digamos, que es lo que mediáticamente más vemos todo el tiempo, si tienen que volver, si no tienen que volver, si vuelven con vacunas, si volvemos sin vacunas. En Neuquén estamos volviendo sin vacunas, ¿verdad? Los docentes... ¿Me están escuchando? Porque yo no veo a nadie.
Alguien que me diga. Sí, gracias. Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, los docentes volvimos con muy poca docencia vacunada y con ningún estudiante en esa condición, salvo que haya sido de riesgo. Si las condiciones de infraestructura, si estaban, si no estaban, bueno, si había que apurarse para volver o no había que apurarse para volver, si hay que volver o no hay que volver, cómo volver, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Y al volver, ¿a quién le corresponde decir cómo volver a los edificios escolares? Y yo pongo ahí de nuevo esto, de lo educativo nunca nos fuimos, con mayor o menor resultado, pero siempre estuvimos alrededor de eso, digamos. A mí, que digan que los docentes estuvimos un año de vacaciones, me da gastritis. Porque no lo estuvimos, ¿o sí? No, totalmente de acuerdo con vos. Bien. Y te enferma. Entonces, lo educativo nunca estuvo ausente en todo el año de la pandemia, porque todo el año estuvimos haciendo cosas. Cuando ustedes me dicen, estuvimos repartiendo bolsones, estuvimos haciendo cuestiones de educación y estuvimos sosteniendo de algún modo distinto al que sabíamos sostener la vinculación con los y las estudiantes que teníamos. No es lo mismo que un docente se haya intentado comunicar y se comunicó una vez, pero esa vez que se comunicó dio cuenta del esfuerzo que le llevó comunicarse a alguien que no lo intentó nunca, ¿sí? Ni siquiera lo intentó, porque también en la docencia tenemos de todo, pero el gran grueso de docentes estuvimos ahí tratando de algún modo estar vinculados. Los aprendizajes del año pasado los debemos resignificar también, y las transmisiones sobre todo. Bueno, volvemos ¿a quién le corresponde? El saber pedagógico lo tenemos los docentes, ¿no? Conocemos la escuela, conocemos cómo viven los y las estudiantes, cómo hay que organizar los grupos, cómo se pueden dividir, si se puede trabajar o no rotativo, si es mejor lunes, martes y miércoles o semana de por medio, qué adecuaciones hacer al contenido, eso lo tiene el docente. Ni siquiera los psicopedagogos, siempre fue una discusión que yo tenía con algunos docentes, el saber pedagógico lo tiene el docente que está en el aula, ¿sí? Yo puedo acompañar desde afuera con algunas cuestiones, porque de lejos a veces se ven otras cosas, pero el saber lo tiene el docente. Y el saber médico sanitario, médicos, médicas, y ahí mis colegas psicólogos, psicólogas, enfermeros, enfermeras, esto lo tomé de un texto que no le puse el pie, error mío, todo el poder sanitario, todo el trabajador de la salud, es el que puede decir quién es mejor, cómo esos agrupamientos van a funcionar. Qué efectos pueden tener esos agrupamientos que nosotros diseñamos y cómo poner en práctica esos dispositivos. Pero en conjunto, no es uno sin el otro, ¿sí? No es uno sin el otro. Y el Estado es el que tiene que, en esto de la vuelta, dotar de espacios seguros, escolares e higiénicos. Nos cansamos de ver fotos de los 4 rollos de papel higiénico y 2 frasquitos de alcohol en gel familiares para las instituciones educativas, ¿no? Y que el personal docente estuviera vacunado y que hubiera conectividad en cada una de las instituciones y en los celulares de los docentes. Bueno, esto de los docentes ya lo puse, salud supervisar, los docentes organizar, pero me interesaba marcar cuál era el rol del Estado ahí. Con respecto al rol del Estado y esto del derecho a la educación, hay que volver porque la educación es un derecho, algo que escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Y solemos sostener nosotros también. Pero el docente sostiene que la educación es un derecho no solo para que los chicos y chicas estén en las escuelas, sino por un montón de otras cuestiones, ¿no? Porque esto que decíamos recién es una experiencia vital, es de socialización, un modo de encuentro, es una marca en la historia personal y social, es un modo de mirar el mundo, la educación. Es una estética, un arte, una ciencia. No es solo estar en un edificio, digamos, ¿no? Es estar en un edificio, es parte de. Entonces, avanzo yo.
No. ¿Cómo será, cómo es la vuelta a las instituciones educativas? Hay un texto que yo les dejé ahí, que es La educación de pasado mañana, que escribieron el año pasado, justamente casi hace un año, que hace un montón para las condiciones en las que estamos hoy, pero está bueno leerlos para poder pensarlos, qué pasó desde que se escribió hasta ahora. ¿Qué experiencia nos dejaron esos meses de aislamiento conectado, dicen ellos? Para mí es, a veces sí, a veces no, y a veces no. ¿En qué lugar quedan ubicados docentes, escuelas y universidades en esa emergencia? Es un poco lo que veníamos charlando recién, cuál es el lugar de la educación. Las políticas educativas que hay que activar y qué evaluación puede hacerse del uso de las tecnologías para dar continuidad pedagógica, ¿no? Entonces, la vuelta a las instituciones, hay algo que Silvia Satulovsky ayer decía que a mí me encantó, que es la vuelta a los espacios de aprendizaje. Y yo no diría la vuelta, sino el retomar los espacios de aprendizaje, ¿no? Pensando en reformular esto que antes conocíamos como aula y como escuela, y ahora tendrá otras formas. Será el aula, será la escuela y serán otros espacios que tendremos que reformular como espacios de aprendizaje. A mí me parece que es como más amplio, digamos, ese término. Entonces ahí viene esto, no es una simple restauración a la situación anterior, no es como que reseteamos la computadora y volvemos a cero, ni tampoco la quemamos y construimos un artefacto nuevo, ¿no? Alguien escribió ahí, si alguien, profe, lo vendo yo, vendo todo. Sí, el Power se sube después a la plataforma, no lo subí hoy para que podamos trabajar. Ir más allá, ¿no? Esto de recuperar los aprendizajes. Bueno, con esas familias que los chicos no pudieron hacer, valorizar que algo pudieron hacer, alguna cosa hicieron, intentaron hacer. Jugaron, pintaron piedras, miraron muchas más cosas de su entorno, lo que pudieron hacer. Cosas que empecemos a poner esta imagen del vaso lleno, el vaso vacío. Bueno, tenemos vaso, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí empezamos a llenar dentro de eso, ¿no? ¿No pudimos hacer todo lo que habíamos planificado? No, eso seguro. Si alguien me dice que el año pasado lo que planificó en febrero lo desarrolló hasta diciembre, no le creo, perdón. No lo desarrolló tal como lo hubiera pensado. Seguramente tuvo que hacer un montón de cosas y algunos no pudimos hacerlas, ¿no? Pero bueno, lo que me parece que es interesante de este artículo es esta cosa que pone de la recuperación crítica de la experiencia colectiva. Eso es lo que vamos a intentar hacer en este proceso de los 4 encuentros, digamos, ¿no? Esto es lo que hicimos recién en este pequeño debate donde decíamos, éramos 3 voces y cada una ponía algo distinto sobre la misma situación, ¿sí? Es para poder pasar de esa diversidad de miradas a esto de lo que veíamos en el cuadrado que se transformaba en un círculo. Bueno, ¿qué construcción vamos a hacer de esas diversidades en una cuestión colectiva con lo más común que podamos encontrar en el conjunto? Nunca va a ser 100% de acuerdo, pero sí en algo tenemos que empezar a encontrarnos, ¿sí? Entonces ahí dice, supondrá una recreación, una actualización, una renovación, tal vez un cambio, una redefinición, no sé, no lo sé. Por suerte, si no ya no estaría trabajando en esto. Entonces, la idea es poner, ¿ves? Cocinaron, hicieron esculturas en la nieve. Sí, yo tengo muchas maestras y maestros que me mandaban piedritas que pintaban, animalitos, caracoles, gusanitos de la tierra que iban viendo y descubriendo que había, los cuidaban, les ponían nombre, bueno. Y ahí también aprendieron a escribir algunos y algunas. A veces el chat se me abre solo y a veces tengo que ir a abrirlo. Aboneras. El retorno a las aulas es necesario,
y yo vuelvo a decir, el retorno a los espacios de aprendizaje es necesario. Pero la suspensión de la presencialidad es cierto que supone riesgo de ampliación de brechas. Sí, seguro. Porque siempre los más pobres están más lejos de la conectividad, del acceso a la tecnología, de los teléfonos celulares, de las computadoras, lejos de las zonas donde pueden ir a buscar las fotocopias que les preste un compañero. Sí. El regreso a la presencialidad es urgente y necesario para, esto dicen ellos, para garantizar y fortalecer el vínculo de las y las estudiantes, contrarrestar los efectos negativos, sobrecarga. Sí, hay parte de eso, pero también hay temor a enfermarnos, ¿sí? Y eso es cierto. No como pánico, ¿no? No como fobia, no como, bueno, no vuelvo, no puedo, sino como temor a enfermarnos, porque no es mentira la enfermedad, como en algunos lugares se ha dicho y se sigue sosteniendo, ¿no? Y acá empezamos a, este rojito que yo puse, es la existencia de protocolos, ¿no? Ustedes me dicen lo de la hora Estela, no sé cómo es, yo no tengo problemas. Ay, gracias, Ingrid. La existencia de protocolos claros y factibles, el apoyo de los equipos directivos, en algunos casos sí, en otros no, un trabajo de comunicación hacia las familias y los estudiantes, del sistema educativo. Yo remarco, cuando habla de sistema educativo, hablamos del Ministerio de Educación, también, para abordar el regreso a la presencialidad de manera segura. Y ahí aparecen los famosos protocolos, ¿no? Todos tienen protocolos ustedes. Sí. Han protocolarizado la vuelta a la escuela. Bien, ¿qué es un protocolo? Todos distintos. ¿Cómo? Que todos distintos, los que trabajamos en distintas instituciones nos vemos como intervenidos por distintos protocolos. Bien, bueno, ahí vamos a pensar esto y después vamos a ir cerrando. ¿El protocolo qué es? No es un protocolo que viene y nos resuelve nada. El protocolo es un conjunto de reglas que una norma, una costumbre se establecen por actos oficiales o solemnes a la definición de él, ¿sí? Son instrucciones o recomendaciones que deben seguir aquellos que asisten a un evento formal. En este caso, la institución educativa. Y es el reglamento que por tradición o convenio deben seguir los asistentes. Es un documento que recoge una conducta esperable, en este caso, que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y como ustedes dicen, cada institución pensó el propio, en función del que dio el ministerio, entiendo. ¿Qué es un protocolo en educación? ¿Es lo mismo un protocolo en educación que un protocolo en salud? ¿Es lo mismo un protocolo para el jumbo cuando uno entra? Jumbo para entrar a comprar. ¿Es lo mismo un protocolo para una empresa que fabrica cerámicos? ¿Es lo mismo para una empresa que fabrica electrodomésticos? Para un... Creo que ni siquiera es igual para un profe de biología que para un profe de educación física en mi caso. Creo que son todos diferentes. Bien, pero hay algo que es esencial de la educación. Ahí vamos a ver ahí la diferencia de el lugar donde esa educación se desarrolla. El protocolo es una norma, ¿sí? Pero no es el único aspecto que le tenemos que dar a la norma en un lugar educativo, porque en un espacio educativo tengo una mosca que está participando en la clase. Es una práctica de cuidado y sentido pedagógico para un protocolo en educación, ¿sí? Tiene que tener no es solo de cuidado, me pongo alcohol en gel, uso barbijo. Tiene que tener un sentido pedagógico. Protocolarizar las prácticas en las instituciones educativas sin darle lugar a la palabra de por qué estamos usando ese protocolo, de qué es ese protocolo, para qué lo usamos, en función de qué tenemos ese protocolo, es un protocolo igual que puede tener Jumbo. Me toma la fiebre, me da alcohol en gel y me dice, pase señora, solita porque no puede amontonarse gente, ¿no? Yo lo que quiero es que pensemos que el protocolo en educación, así sea distinto el que usa el profe de educación física, que el que usa el profesor de química, que usa
el docente de preescolar o el docente de nivel medio o el que usamos en la universidad tiene una esencia, que es que debo hacerlo hablar al protocolo. No es una lista que mando en el cuaderno de comunicaciones o en el grupo de WhatsApp y punto. ¿Se entiende? Ahí los necesito ver porque si no los veo, los extraño, las extraño. ¿Los? ¿No hay ningún los? Sí, sí hay. Porque hablan todas las. ¿O les? ¿No hay ningún les? Bien, bueno. ¿Se entiende lo que estamos tratando de Estelita, ¿podemos seguir un ratito más? Sí, creo que está interesante Bueno, y tomemos unos minutos más. Unos 15, por lo menos porque entramos también esperando que se hagan los 50 que son ahora. El protocolo en sí mismo es una cuestión que nos tiene que cuidar. Pero si yo hago un listado de cosas que no hay que hacer o que hay que hacer en la escuela, ¿no? Tipo como cuando les decimos a los chicos el protocolo, en esta escuela se usa uniforme, en esta escuela no se pelea, no se le pega al compañero y se pone las normas, ¿no? Que a veces están pegadas en la puerta del aula. ¿O no? Y siempre esas normas son el no, 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 no. Podríamos dar la vuelta y decir qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede y por qué el no? ¿Por qué no podemos estar cerca de un? ¿Por qué no me puedo cambiar el barbijo seño con el de Joana? ¿Por qué no puedo con el de Ingrid? No puedo cambiar el barbijo si el de ella me gusta y a ella le gusta el mío, yo le doy el barbijo y ella me da el suyo y está chocho. No podés, pero no es no porque no. Es, ¿cuál es el sentido del barbijo primero? ¿Para qué usamos barbijo? ¿Porque queda lindo? ¿Porque nos queremos parecer a los chinos que paseaban con barbijo ya hace rato por todos lados? ¿Para qué usamos barbijo? El barbijo tiene un sentido, entonces si yo no le doy palabra a las cosas que hago en la institución educativa, me equiparo a Jumbo, digamos, pongo Jumbo porque me queda cerca. ¿Sí? El Jumbo me pide que yo tenga barbijo, puesto, cualquier barbijo, me pone el chorrito de alcohol en gel en la mano, me mide la temperatura, me rocía el carrito y entro. ¿En qué me diferencio yo si no le pongo palabra frente a un niño, niña, niñe, al uso del barbijo? Yo le tengo que poner contenido educativo a eso. Le tengo que hacer tener un sentido. El barbijo tiene un sentido, que es de cuidarse. ¿De cuidarse de qué? Me tengo que cuidar de esto, de lo otro, de la enfermedad, del coronavirus y todo lo demás. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es? ¿Qué es una enfermedad? ¿Por qué las vacunas? Bueno, todas esas cuestiones que están protocolarizadas, que son normas, en la educación son necesarias de ser habladas. Si yo no las hablo, es letra inútil. No tiene ningún sentido la cantidad de protocolos que yo pedí esta semana, me mandaron, tengo como 20 protocolos que los vamos a trabajar en algún momento para pensar qué de educativo hay en ellos. En el trabajo con los protocolos, ¿sí? Esto que yo le decía un poco a Vanina en un momento, bueno, ¿cómo trabajaron esta cuestión? Y Vanina me empezó a explicar, bueno, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿sí? Hicieron un montón de cosas. Bueno, todas esas cosas tienen un sentido educativo. El llevarle la caja de alimentos al lugar donde la familia lo puede ir a retirar o incluso a la misma casa, tiene no es el camión repartidor de Jumbo el que me lo trae. Le estoy haciendo una publicidad bárbara, Jumbo. No es el camión repartidor del que me vende los alimentos. Es la maestra que me trae el alimento a mi casa porque yo le importo. ¿Se entiende? Aquí hay un vínculo, que hay una energía vinculante. ¿Sí? Y hay que darle sentido a eso. ¿Es lo mismo haber educado en el 2020 que en el 2018? No. No es lo mismo. Pero no es que no educamos. Hicimos otras cosas. Hay que encontrarle, hay que empezar a ponerle palabra y darle sentido a todas esas cosas que hicimos. Por nosotros, porque nos lo merecemos, y por los papás y los niños que están en sus casas creyendo que el año pasado no hicieron nada y no aprendieron nada. ¿Sí?
Entonces, hay que empezar, aunque no hayan aprendido a leer y a escribir en primer grado, y eso a veces suele pasar aunque estemos en la escuela, ¿no? Pero hicieron cosas que empiecen a tener sentido de vaso, como yo le digo. Bueno, tenemos el vaso medio lleno, medio vacío, pero también tenemos vaso. Antes de saber qué le vamos a poner o qué le vamos a sacar, ¿sí? Tenemos vaso. Entonces, nosotros tenemos que presuponernos, educadores, que el año pasado tuvimos educación. No tuvimos escuela, que no es lo mismo, ¿sí? Pero sí tuvimos educación. Si no asumimos que tuvimos educación, hicimos educación, hicimos espacios de aprendizaje, voy a retomar el término de Silvia de ayer, hicimos espacio, construimos, sostuvimos, alojamos espacios de aprendizaje, nos merecemos asumir eso, digamos, ¿no? No tuvimos escuela no tuvimos, pero tuvimos espacios de aprendizaje. ¿Qué serán los nuevos formatos a los que vamos a advenir? No sé cuáles serán. Mis nietos me contarán cuáles serán. Y yo les contaré que yo iba a la escuela, que tenía un timbre, que tenía una maestra, que tenía un asiento, que atrás mío y al lado mío tenía compañeros, que nos abrazábamos en los recreos, y ellos me dirán otras cosas, no sé. ¿Sí? Bien, bueno, a ver. Trabajamos y enseñamos, bueno, muchísimas cosas en el chat que yo lo voy a guardar porque hay mucha producción de contenido allí. Voy a compartir las últimas partes de estas. Y voy a tomar agua porque, bien, esto es de Tonucci del año pasado y a mí me parece que siempre es algo a tener pensado. Es importante, si es posible, hacer lo mismo de siempre cuando todo cambió. ¿Sí? Todo cambió. Ya nada es lo mismo y es probable que volvamos diferentes. Si volvemos después de todo lo que vivimos en el 2020 iguales, yo me haría muchas preguntas. O si pretendemos volver iguales a los mismos lugares con las mismas cuestiones, también me haría preguntas. Porque para mí hay una característica imprescindible para cualquiera que quiera ser docente, que es que tiene que ser creativo y sorprenderse. Bien. Esto es a modo de cierre de esta, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho Graciela Montes, ella escribió una conferencia de apertura en la Feria del Libro en el 2002 y a mí me acompaña siempre. Y habla de la ocasión, ¿no? La ocasión es, dice, una grieta en el tiempo, una brusca pasión del instante. Vaya si el año pasado no fue eso para nosotros lo que vivimos. 2020 es no es la grieta que hablamos siempre, es una grieta en el tiempo, es un brusco corte, ese portazo del niño Superman que se dio y quedó regulando. Una isla que obliga al agua del río fluyente a pegar un rodeo, hay que buscar la vuelta, ¿no? Significa un pequeño brinco de libertad, un ensanchamiento del horizonte, un nuevo punto de vista. Hay que construir un nuevo punto de vista para poder ver ese cuadrado que empezamos viendo y terminar viendo ese círculo de la imagen del principio. Todo puede convertirse en ocasión, dice Graciela, nuestro propio cuerpo, que el cuerpo, las corporeidades están sumamente afectadas por esto de la distancia. Y va a haber, hay consecuencias sobre ellos. La ciudad, el paisaje, las demás personas, las ideas, todo lo que está ahí, sea lo que sea, puede abrirse en ocasiones, o permanecer cerrado, mudo y ajeno. Puede encenderse en significaciones o quedar inerte, dice, presa ciega del tiempo. Y Graciela lo escribió en el 2002, a esto. No sé si se dieron cuenta, pero fue una cosa creativa que hice, que la florcita se pintó. La voy a volver a repetir porque me encanta. ¿No? Bien, gracias. Bien.
La idea de esto es, el docente es un ser creativo. Si no es creativo, no es docente. Da clase, pero no brinda educación. Entonces ahí hay una diferencia. El dar clase no es ser docente. O sea, dictar clase, perdón. Dar clase es de docente, porque uno da, ofrece. Volvemos a la primera imagen del Power, que decía que el docente no es sino está atravesado por su circunstancia, por su vida y por todo lo demás, digamos, ¿no? Uno tiene que ser creativo, sorprenderse, dejarse sorprender y atravesar por la sorpresa para poder construir una otra cosa distinta. Eso es ser docente. Si no, soy un trabajador de cualquier otra empresa, de emprendimiento, de cualquier otro rubro, pero no docente. El ambiente educativo es otro ambiente, es otro espacio. Entonces ahí yo los invito, me encantaría que todos la próxima aprendan su camarita, porque a mí me gusta verle las caritas, pero bueno, en algún momento también me encantaría que ahí van aprendiendo a poquito. Encontrarnos y aunque no nos demos un abrazo, nos veremos en la distancia, en algún espacio abierto y grande. Pero la invitación es a pensarnos desde cada uno y cada una para después construir un colectivo. También la educación es colectiva, no hay educación sin colectivo. Bueno, Freire, ¿no? Freire que resucita día a día y también se vuelve a morir, pero me parece que hay que volverlos a estos históricos del pensamiento colectivo y social, volverlos a buscar, y también les invito a escribir todo lo que vivieron el año pasado. Ese es el vaso que tenemos, para que vayan viendo. 2020 tuvo mucho de nosotros ahí. Mucho de padecer también, no la pasamos bien, aprendiendo a trabajar distantes, aprendiendo a que se nos caiga la conectividad, aprendiendo a no tener conectividad, y la compañera al principio que decía, bueno, me manejé con mis datos, mi celular, no tengo computadora, no tengo conectividad, con todas esas falencias, y aún así brota, que también lo decía Luciana, me parece al principio, brota algo de la construcción de lo educativo por esos espacios que aparecen con la creatividad. Entonces, bueno, me están escribiendo ahí un montón, no puedo, ya estoy grande, no puedo leer y hablar al mismo tiempo. Les agradezco porque veo que les han gustado las cosas. Los invito a leer los textos. Yo hice una breve síntesis de algunos textos que son muy ricos. Tenía preparadas más cosas, había muchos videos, pero los voy a sumar, los voy a subir a la plataforma mañana o pasado. Voy a subir los videos para que ustedes vean que el mundo también fue atravesado por esto, y hemos vivido cosas similares en distintos lugares. Pero tenemos el desafío de construir lo propio acá en lo local amplio, porque acá hay de Neuquén y de todo Neuquén, de norte a sur, de este a oeste. Así que yo los invito a ir escribiendo lo que ustedes van vivenciando, porque de las experiencias individuales sale una construcción colectiva mejor. Bueno, me parece que ya estaríamos. No sé si, Estelita, ¿querés decir algo? Sí, ya estamos. No, bueno, me encantó. Esto es inevitable. Ya dejando la docencia, escucharte como escuchar a varios otros compañeros, es inevitable hacer anclaje en las prácticas que uno tiene, en lo que fue viendo y en cómo uno se va reformulando. Estoy leyendo algunos mensajitos. Nada, sí, hermoso encuentro. Coincido totalmente con ellos, Sandra.
Bueno. e invitarlas a continuar en la parte asincrónica, en la plataforma y prepararnos para el próximo encuentro. Listo, que no me acuerdo cuándo es. A mí se me ¿Cuándo es el cruzan. próximo encuentro? El próximo encuentro está puesto por la plataforma, esperen 2 minutos y me fijo. El próximo encuentro, ay, no está. Lo tengo por ahí, pero no me lo acuerdo. Igual Es en mayo. envía un correo, ¿no? Sí, llega el correo, yo se los escribo. 21, sí, no, el 7 no es, seguro que no. El 21 sí, porque me acuerdo que yo estaba cerca del 25 de mayo. El 21 de mayo nos volvemos a encontrar, que sería casi al cierre de esto. A mí me gustan más los presenciales que la cosa, la plataforma así media cosa, pero bueno, vamos a seguir charlando por el chat, participen por el foro, nos estemos enredando por ahí, y el 21 vamos a hacer como un relevamiento de todo lo que estuvimos procesando y el cierre, digamos. Pero bueno, vamos a seguir en contacto todo este tiempo por el medio del foro, ¿no? De los foros. Vale. Así que yo los espero ahí, espero que participen, me gusta leerlos y leerlas, leerles, no sean tímidos. Ninguno de nosotros tiene el saber cerrado, por suerte. El que les diga que sabe todo, duden, y el que sabe, el que tiene la posta, duden más. Todo esto es una dinámica y es una construcción. Y la realidad nos ha mostrado que mañana no sabemos cómo es. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Pero sabemos que es en educación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, que tengan Sandra. buen día del trabajador mañana, disfrútenlo. Para todos. No trabajen, caminen, disfruten, coman Para todos mañana. Feliz día. Feliz día, Feliz compañeras, día a todos. compañeros. Y nos estamos encontrando en el próximo encuentro. Sandra, un placer y muchísimas gracias. Gracias, igualmente, una gran alegría. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Y esto se va a subir también. Sí, también vamos a subir la grabación de este encuentro. También. Uy, cuánta gente que había. Sí, 50 y tantos compañeros. Bueno, cierro. Cierre. Chao, chao. Chao. Chao, chao.